Buenas tardes, muy buen domingo. Vamos a rezar juntos a la luz de la palabra de Dios. Hoy leemos un pasaje del capítulo 12 del Evangelio según San Marcos. Jesús enseñaba a la multitud: cuídense de los escribas, a quienes les gusta pasearse con largas vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los banquetes, que devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones. Estos serán juzgados con más severidad. Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del templo y miraba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia. Llegó una viuda de condición humilde y colocó 2 pequeñas monedas de cobre. Entonces él llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta pobre viuda ha dado más que cualquiera de los otros, porque todos han dado de lo que les sobraba, pero ella de su indigencia dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. A lo mejor nos sorprende ver a Jesús tan crítico, o en todo caso hablando mal de otros. En realidad la intención, ya lo sabemos, y en este pasaje es mucho más clara, la intención es mostrar lo que no espera de esta nueva comunidad que Él está fundando, haciendo crecer, de esta iglesia. Cuidarse de las autoridades que les gusta pasearse con largas vestiduras, ser saludados, ocupar primeros puestos, devorando los bienes de las viudas a quienes exigen el pago del impuesto del templo, fingiendo hacer largas oraciones, todas cosas que Jesús no quiere que suceda en su comunidad, ni de entonces ni de ahora. Todo el tiempo tenemos que estar atentos a no pretender o a no permitir que algunas personas, por ocupar determinado lugar en la comunidad o en la iglesia, se sientan superiores, y mucho menos que eso sea motivo para buscar el reconocimiento de los demás, usando lo sagrado, en definitiva, usando a Dios para quedar ellos bien y ser reconocidos y distinguidos. La otra enseñanza, que es muy significativa porque es la última visita de Jesús en el templo, está allí después de haber tenido un diálogo amigable con uno de los escribas en torno a cuál es la ley más importante, etcétera. Descubre esta realidad que está presente en las autoridades religiosas, que ninguno de sus discípulos vio a Jesús en ninguna de estas actitudes. Al contrario, Jesús siempre aparece como escapándole a la fama, no aceptando o no queriendo ser llamado rey de Israel, sino más bien llamándose a sí mismo Hijo del Hombre, identificándose con aquel que, sufriendo, abre las puertas al reino de Dios. En el lugar donde los escribas debían enseñar, la enseñanza viene de una mujer pobre y viuda, sin ninguna otra protección que lo que ella misma pudiera lograr para sí, y con todo lo que tiene, esas 2 pequeñas monedas que son muy poco al lado de las riquezas que otros ponían, con lo poco que tiene se ofrece ella misma a Dios. Digo que es muy significativo porque Jesús, que termina esta visita en el templo, después ya se dispone a ser Él quien da todo. Uno podría identificar a esta pobre viuda dando todo lo que tiene para vivir. Jesús da todo lo que tiene para vivir en la cruz, para construir esta nueva comunidad que se construye de esa manera. Este es el testimonio de la mujer que Jesús rescata para que los discípulos lo observen, algo que seguramente pasó desapercibido a la mayoría de los asistentes. Las pequeñas ofrendas, los pequeños gestos, cuando son hechos con amor, cuando uno en ellos es uno mismo el que se ofrece y no tanto cosas o bienes, son las que construyen esta comunidad en comunión con Jesús. En otra oportunidad Jesús había hablado también en el templo cuando echó a los vendedores y le cuestionaron esto y dijo: destruyan este templo y en 3 días lo volveré a edificar.
y nos comenta el Evangelio, se refería a su propio cuerpo. Nosotros somos ese cuerpo que Jesús edifica, ese templo, lugar del encuentro de Dios con los hombres. Podemos así valorar la inmensidad de las pequeñas obras cuando están hechas con amor. Podemos reconocer que la mirada del mundo se posaría más bien sobre las grandes riquezas que dejan estos hombres en el templo, pensando que son más importantes, sin embargo son menores porque dan lo que les sobra. La obra grande es la que da lo que tiene para compartirlo y para ponerse en las manos de Dios. Celebremos este poder que se nos ha dado, de construir la iglesia, en definitiva, de hacer cada vez más presente el reino de Dios en el mundo con estos gestos que están al alcance de nuestra mano, que podemos hacerlos con frecuencia, que podemos alimentar esta familia que es el cuerpo de Jesús, que va, como digo, a entregar ahora su vida en la cruz, pasando seguramente desapercibido a los grandes poderes del mundo, porque sigue siendo un pequeño pueblo dependiente del Imperio Romano, del gran Imperio Romano, y allí en algún rincón de ese imperio Jesús con ese gesto nos trae la salvación. Entremos en comunión con Él en cada una de las entregas que podamos hacer y démosle gracias entonces por ser parte de esta familia y poder con Él construirla. Que el Señor los acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.